Buenas tardes. A nombre de Seminarium Perú, les doy la bienvenida al webinar La gestión del trabajo en épocas de coronavirus, mirada desde el coaching ontológico, a cargo de Gastón Hendlin, director de Napoleon Strategy Consulting. El webinar tendrá una duración de 30 minutos y posterior a este tendremos un espacio de 15 minutos para responder las preguntas. Por favor, les pedimos enviarlas a través del botón Q&A que pueden encontrar en la parte de abajo de sus pantallas. Muchas gracias. Bienvenido, Gastón. Hola, buenas tardes. Muchas gracias Seminarium por la invitación y por este espacio. En un momento voy a estar compartiendo mi pantalla para poder empezar con la presentación. Bueno, Claudia, ¿me puedes confirmar si ven mi pantalla correctamente, por favor? Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, como les decía, gracias por estar acá. Hoy vamos a estar teniendo una mirada ontológica, el coaching ontológico sobre la gestión del trabajo en la época que nos está tocando vivir. Entonces, la primera pregunta que les invito a traer y a reflexionar en esta tarde es ¿qué es el coaching ontológico? Y para los que no lo saben, el coaching ontológico es una disciplina nueva, bastante reciente, y para mí me gusta verla como una gran llave, ¿sí? ¿Por qué es como una gran llave? Porque nos va a estar ayudando a reinterpretar el mundo en el que vivimos. Lo que plantea el coaching justamente es decir, bueno, en realidad no sabemos cómo las cosas son, solamente sabemos cómo las observamos o las interpretamos. ¿Y qué quiere decir con esto? Vivimos en un mundo en donde creemos que vivimos con certezas, pero cada una de las personas tiene sobre los hechos, sobre las cosas que nos pasan a diario, tiene una mirada diferente, tiene una interpretación diferente. Y esto va a estar dado por la cultura en la que vivimos, por el país en el que vivimos, por nuestras casas, por nuestra enseñanza, por nuestros maestros, y todo esto nos va convirtiendo a lo largo de nuestra vida en diferentes observadores de una misma realidad. Ustedes vieron que ante un mismo suceso hay dos personas que interpretan completamente distinto. Entonces el coaching ontológico se mete en ese espacio de ver y de interpretar y de reinterpretar estas cosas que nosotros creemos que son de una forma determinada, pero cuando esto empieza como a desmenuzarse, a ir más a la profundidad, empezamos a entender que es otro el mundo que se nos abre de posibilidades. Entonces, el coaching va a abarcar tres diferentes puertas. Digamos que esta llave, que es el coaching ontológico, va a estar trabajando sobre nosotros como seres humanos. ¿Y desde dónde va a estar trabajando? El primer dominio sobre el que va a estar haciéndolo es sobre el lenguaje. En aquellas cosas que nosotros decimos y que nosotros pensamos, es el mundo que nosotros construimos. Y en ese mundo que construimos es en el mundo que vivimos. Como segunda puerta, como segunda posibilidad, aparece el cuerpo. Y el cuerpo con sus propias limitaciones, o por el contrario, con sus propias expansiones. Un cuerpo flexible no es lo mismo que un cuerpo rigidizado. Y esto también es algo de lo que el coaching empieza a abordar a la hora de empezar a trabajar sobre los seres humanos. Y por último, vamos a estar prestándole atención a la emoción, ¿sí? Entonces, como tres puertas de abordaje a los seres humanos, vamos a estar con el lenguaje, con el cuerpo y con la emoción. Y lo bueno que tienen todas estas es que están relacionadas entre sí. Cuando abordamos estos tres dominios, nos encontramos con
Es como que abrimos estas tres puertas y nos encontramos con una biblioteca de reinterpretaciones. ¿Qué quiero decir con biblioteca de reinterpretaciones? En esta biblioteca en la que nosotros estamos o vivimos, vamos a encontrar que hay información. Cuando el coaching empieza a hacerse cargo de esa información, vemos cuál es la información relevante, cuál no lo es, qué información nos sirve y cuál no lo es, cuál no es tan determinante o tan importante. También abordamos los datos, qué datos son concretos, cuáles son fácticos, cuáles son inventados. En el mundo de las creencias y de la imaginación hay un montón de cosas que creemos que son datos ciertos. Y después cuando empezamos a analizarlas y empezamos a ir un poquito en profundidad, nos damos cuenta de que a veces no lo son tanto. Como les comentaba, empiezan a aparecer los juicios, o comúnmente llamados prejuicios, en donde las creencias, como les comentaba recién, en los ámbitos en donde fuimos criados, muchas veces tenemos creencias de nuestros padres, o creencias de la escolaridad, la religión, distintos tipos de creencias que nos limitan en nuestro accionar en la vida. Entonces, un poco el coaching lo que trae es ver cómo se pueden reinterpretar estos juicios, ¿sí? Por otro lado, como les decía, aparece la parte del cuerpo que abre un espacio que tiene que ver con la corporalidad. ¿Qué somos capaces de hacer corporalmente? También nos pone y nos enfrenta a una situación de qué posibilidades empiezan a aparecer cuando desde el cuerpo empiezo a transmitir, a hacer, a ejercitar y a atravesar diferentes cosas. Ustedes vieron que hay mucha gente que dice yo estoy muy abierto y se cruza de brazos, y, o con su cara, con sus gestos, se entiende por otro lado que están queriendo decir otra cosa. Hay gente que dice estoy muy contento y su cara transmite otra cosa. Y eso lo percibimos, lo podemos ver, lo podemos palpar. Y bueno, desde ahí es de donde empezamos a ver las reinterpretaciones. Y por último yo les hablaba de las emociones, y las emociones como la tristeza o como la alegría, también pueden ser reinterpretadas a partir de abordar el tema de las emociones. Entonces, aparece dentro de estas, aparecen un montón más, aparecen todo lo que tiene que ver con los estados de ánimo, aparecen todos los no puedo, aparecen los yo lo sé todo, y después hay mucha cosa que el coaching abre este espacio y esta puerta para que nosotros podamos reinterpretar en dónde estamos viendo el mundo en el que vivimos y por otro lado el mundo donde viven los demás. Hoy, frente al COVID-19, al coronavirus, a la pandemia, de acuerdo a cómo se lo esté llamando por allí por Perú, vemos que hay un fenómeno externo, ¿sí? Y este fenómeno externo empiezan a aparecer diferentes posibilidades. Como primer posibilidad es quedarnos paralizados, ¿sí? Ante esta situación quedamos en una postura así, en donde nos quita posibilidades. Y el quitarnos posibilidades nos cierra espacio de crecimiento, nos cierra una puerta que quizá podríamos estar abriendo y viéndola de una forma diferente. Por el contrario, puede ser, ante el mismo fenómeno externo, un disparador. Y este disparador, ¿qué nos hace? Nos abre la posibilidad de ver, de entender en dónde estamos parados nosotros como organizaciones y ver qué es lo que queremos. Entonces, ante un mismo suceso, va a haber una organización que se siente paralizada y dice, yo no puedo pagar los sueldos, y va a haber otra organización que por el contrario va a decir, abro una puerta y veo con qué me encuentro, ¿no? Entonces, lo que
hoy los invito a ver es cómo vamos a estar reinterpretando cada uno desde sus organizaciones el fenómeno externo del coronavirus con los que globalmente nos vemos y nos enfrentamos hoy en día. Para ello vamos a estar abriendo otras 5 puertas que van a ser los dominios claves de la gestión. Entonces, vamos a estar viendo cuál es la realidad. Y a medida que yo les vaya contando esto, los invito a que ustedes puedan ir reflexionando en cada una de sus organizaciones en dónde están parados, ¿sí? ¿Qué es lo que hoy ocurre? Hoy existe el coronavirus, hay una pandemia a nivel global, y el hecho es que se tuvo que cerrar o paralizar casi el planeta entero. Entonces, esto es una realidad. Esto existe, nos pasa, estamos parados en esta situación. Bueno, ¿qué hago yo como líder de la organización para empezar a ver qué posibilidades y qué puertas se empiezan a abrir? Entonces, ante esto de pensar en nuevas posibilidades, lo interesante acá es pensar qué es lo que quiero lograr y cuál es esa nueva meta que en una situación de coronavirus, de pandemia, voy a estar creando en la organización con el equipo que yo lidero. ¿Sí? Entonces, esto nos va a generar una acción, una nueva acción ante cosas que no sabemos para generar nuevos resultados. Ahora, la pregunta es, ¿qué acción nos va a poner en ese camino para poder lograr esa meta? Y por otro lado, ¿con qué voy a estar comprometido a realizar? Y a ver, si vemos a la acción como el único conductor hacia los resultados, yo voy a estar queriendo lograr estos nuevos resultados ante toda esta situación. ¿Qué acciones necesito hacer? ¿A dónde voy a tener que poner el foco? Si yo lo que quiero es mantener los resultados del 2019, ¿puedo hacerlo? Cayeron mis ventas. ¿En dónde estoy parado con respecto a esto? Si alguna de las organizaciones de ustedes era exportadora, yo no puedo exportar porque se cerraron las fronteras, porque no hay comercio exterior. ¿Qué acciones tengo que empezar a tomar para poder empezar a meterme o a vender dentro del mercado local y que no caigan mis resultados? Ahora, si esos resultados tienen que ver con mantener los salarios y mantener los niveles de producción mínimos, bueno, ¿cómo voy a estar haciendo y qué decisiones voy a estar tomando en función de esto, ¿no? De esos resultados. Entonces, es relevante que entendamos cuáles son los resultados que buscamos para tomar las acciones necesarias para poder alcanzarlos. Por otro lado, abrimos este dominio clave que es el de las relaciones. ¿Quiénes son tus clientes claves? Son los clientes en donde tengo que poner el foco o tengo que poner en quiénes son las personas que trabajan dentro de la organización o quiénes empiezan a ser nuevos proveedores. Si voy a cambiar el rubro en el que yo he estado, ¿quiénes empiezan a ser los nuevos proveedores que me van a brindar los insumos necesarios para que yo pueda alcanzar los resultados que estaba buscando? Y por otro lado ¿qué relación tengo yo con estos nuevos protagonistas dentro del nuevo entorno que se empezó a crear? Hay una relación nueva que tengo que construir, tengo que favorecer. Por ejemplo, si hay un proveedor que hoy no puedo pagar por temas lógicos, ¿qué tipo de relación, qué tipo de vínculo decido tener con este tipo de proveedor al que quizá le tenga que volver a comprar en otro momento? Entonces es interesante empezar a pensarnos cómo estamos manteniendo las relaciones y cuál estamos
dándole relevancia, a cuáles estamos jerarquizando para poder mantener si son en el corto, en el mediano o en el largo plazo, dada la situación en la que estamos y que tampoco sabemos con certeza cuánto va a tener. Y por último, como dominio clave, el dominio del aprendizaje. Acá es muy interesante empezar a pensar qué necesito aprender, ¿sí? ¿Son cuestiones técnicas que mi organización necesita aprender o tiene que ver con mirarme a mí en cómo estoy enfrentando yo el tema del coronavirus para poder liderar la organización, la empresa, la organización no gubernamental, mi propio emprendimiento? ¿Qué necesito yo aprender de nuevo? ¿Qué es lo que yo no sé y que también me impide que no vaya a alcanzar la meta, el resultado que estoy buscando? Entonces, lo que yo les invito es a que estas preguntas, ¿sí?, se las empiecen a hacer y empiecen a pensar en dónde están parados y si ustedes pensaron, también rediseñar o reinterpretar a partir de esto todas estas preguntas. Ahora, cuando reinterpretamos o cuando vemos estas nuevas preguntas, se abren nuevas oportunidades y ahora vamos a estar viendo 4 casos reales de empresas que se estuvieron rediseñando, reinterpretaron el coronavirus y generaron algo nuevo en los mercados. Los casos que yo traje, si bien aplican para muchas partes de muchos países, países de Europa, de Estados Unidos, tomé algunos casos relevantes para la región de Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, el caso de Toyota. Toyota es la primera marca de Chile en facilitar automóviles para ayudar en el combate del coronavirus. ¿Qué fue lo que hizo Toyota? Dijo, bueno, yo tengo este stock porque no hay venta de autos, en donde yo puedo ponerlos a disposición para que los vehículos transporten a personas del ámbito de la salud. Entonces, si bien por un lado, obviamente esto tiene prensa y esto fue replicado por muchos diarios y diarios online y esta información la pueden encontrar, a la marca les sirve, pero también pensaron cómo podían hacer o qué hacer con ese sobrestock que tenían de automóviles, dado que las ventas habían caído rotundamente. Y esto es algo como basado en las preguntas que nos hacíamos recién. ¿Cuál era la realidad que vivía Toyota? Un sobrestock de automóviles y dijeron, bueno, ¿cuál es la posibilidad? ¿O qué es lo que queremos? Bueno, queremos ayudar en esto del coronavirus. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Y encontraron esa necesidad y le brindaron una solución. Y quizá también necesitaban algo de posicionamiento de marca como, bueno, estamos ayudando en todo el tema del coronavirus. Entonces, a partir de ahí generaron una estrategia con acciones para poder conseguir nuevos resultados, ¿sí? Entonces, este es el primer caso que yo les traigo para que vean cómo una empresa japonesa y líder logró reverse y reinterpretarse dentro de este escenario que hoy nos toca vivir. Por otro lado, les traigo acá 2 casos de Argentina, que uno es Brewhouse y el otro es la Restinga, que una es una cervecería y la otra es una destilería. Y lo que hicieron fueron hacer alcohol en gel para poder donar a hospitales de Mar del Plata, y esta acción después se amplió para otras ciudades. Acá el tema es, ¿qué tuvieron que aprender? ¿Sí? ¿Qué tuvo que aprender estas 2 empresas para lograr hacer alcohol en gel desde la parte técnica, desde la parte de los químicos, desde la parte justamente
de cómo el alcohol, que ellos lo tenían en forma de cerveza, en forma de destilería, y era una bebida alcohólica, tuvieron que reinterpretarlo y aprender a hacer alcohol en gel. Tuvieron que conseguir nuevos insumos, como vemos en la foto, hay un montón de botellitas de agua, sin embargo, o de agua o de alcohol, y sin embargo, estos son nuevos insumos. Estimo que la cerveza no se vende en ese tipo de botellita, y los productos de una destilería, que en general tienen otro tipo de producción. Entonces, ¿qué relaciones con nuevos proveedores de insumos tuvieron que generar para poder lograr este vínculo, ¿no? Estos nuevos vínculos, estas nuevas relaciones, estos nuevos espacios de aprendizaje. Entonces, tiene que ver con cómo separaron estas dos empresas para poder reinterpretar y para poder reinventarse, manteniendo el compromiso. Acá yo el otro día cuando armaba esta presentación decía, el compromiso más allá de la sociedad, también tenían un compromiso con sus fabricantes, con sus empleados. No querían cortar la fuente de ingreso a todos los empleados que tienen en cada una de las fábricas. Entonces es interesante también esto de en dónde está puesto el foco, qué compromiso y qué rol estoy asumiendo ante esto. Fábricas de tapabocas, o aquí en Argentina se dicen barbijos, y este es el caso de Colombia. Una empresa, 30 empresas, perdón, confeccionaron tapabocas. Y acá de nuevo, ¿qué aprendieron? ¿Sí? Porque si eran fábricas, pienso, de fábrica de especialistas en fabricar, como dice aquí, sillas para vehículos, ¿sí? O después habían algunas que hacen camisas o ropa de vestir. Y tuvieron que aprender una nueva moldería. Tuvieron que comprar y cambiar la tela. Bueno, ¿esto lo genero con un nuevo proveedor o tengo que salir a buscar otro proveedor que me dé a ese tipo de algodón que se necesita para fabricar el tapaboca? Entonces, de nuevo, ¿cómo me rediseño? ¿Cómo se rediseñaron estas empresas? Y esto sé que está pasando en muchísimos países, el tema de que las fábricas empezaron a producir barbijos, tapabocas. Entonces, ¿qué espacio y qué posibilidad tienen hoy ustedes en la organización para poder reinventarse, para poder readaptarse? Y a esto es a lo que invita el coaching ontológico, es a mirarnos, reinterpretarnos, entender nuestras nuevas posibilidades. Zoom, una empresa que de hecho estamos teniendo este webinar gracias a esta herramienta. Lo que le pasó a esta aplicación es que se convirtió en un éxito. ¿Y por qué se convirtió en un éxito? Porque la gente no estaba acostumbrada a tener seminarios, capacitaciones, reuniones de trabajo todos los días y de 9 a 18, incluso en otros horarios que antes ni siquiera eran espacios para poder hacer. Profesores de gimnasia dando sus clases, profesores de yoga, meditaciones en vivo. Digo, lo que generó esta herramienta fue un aprendizaje para toda la sociedad de decir, bueno, ¿cómo salgo a vender mis cursos? ¿Cómo salgo a dar clases de aeróbics? ¿Cómo salgo a dar clases de meditación y de yoga? Y por otro lado, el coronavirus como un experimento del teletrabajo a escala mundial. Hoy nos encontramos cada uno de nosotros trabajando en nuestros propios espacios. Algo que en otro momento hubiera parecido impensado, hoy es muy común ver a madres con sus hijos a UPA o teniéndolos por acá, o que pasan por atrás o se los escuchan a los gritos, cuando en realidad esto hace unos meses era impensado. Entonces, ¿qué va a pasar con este nuevo escenario? ¿Sí? Porque
las reglas del juego cambiaron. Hoy trabajar desde la casa ya no nos resulta tan irreal o tan ilógico. Entonces, o que el hijo de una persona, de alguien, esté sentado al lado nuestro escuchando lo que hablamos con nuestros jefes. Entonces, el escenario cambió. ¿Para dónde queremos ir? ¿Qué vamos a estar creando dentro de las organizaciones, dentro de nuestros espacios que habitamos, en los que nos movemos? ¿Qué de nuevo, qué innovación vamos a estar teniendo con respecto a esto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a estar o vamos a estar reinterpretando el COVID, que es una nueva puerta que se abre ante un mundo nuevo que no conocemos, pero que sabemos que cambió, sabemos que esto no tiene una marcha atrás, sabemos que algo cambió? ¿Qué? No sabemos. ¿Cuáles van a ser los nuevos integrantes, los nuevos componentes? Empezamos a vislumbrar diferentes cosas, pero certezas hoy y cómo estamos no las tenemos. Entonces, mis preguntas para dejar acá y es, ¿de qué lado están parados hoy ustedes? ¿Están en una posición rígida de no me muevo de acá? ¿O están abiertos a que pase otra cosa dentro de la organización en la que trabajan? Es interesante poder pensar esto y tomarse un minuto de reflexión. ¿Pago los sueldos? Si no pago los sueldos, ¿cómo esto me perjudica? ¿Qué decisiones empiezo a tomar a partir de esto? ¿Qué nuevos estándares aparecieron? Recién yo les traía como algo común tener a nuestros hijos, a nuestra familia en nuestros espacios de trabajo, porque al mismo tiempo es nuestra casa. ¿Se convirtió eso en un nuevo estándar? ¿Pasa a ser parte de nuestra realidad? ¿Va a continuar de esta forma? ¿O por el contrario? Son espacios y preguntas que los invito a que las piensen. ¿Cuál es la nueva meta de la organización que dirijo, que lidero, de la mía personal? ¿Cuál es mi nueva meta? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y para ello, ¿cuáles van a ser los compromisos que yo tenga para poder llegar a esa meta? ¿Con quiénes, y esto es importante, asumo esos compromisos? El compromiso, desde el coaching ontológico, tiene que ver con el lenguaje. Y entonces, ¿con quiénes nos comprometemos para poder generar nuevos acuerdos, para poder alcanzar nuevas metas? ¿Qué nuevas interacciones surgieron? Esto que les hablaba, quiénes son mis nuevos proveedores, quiénes son mis nuevos aliados dentro de mi negocio, mis empleados, si es que tengo un equipo, cómo los estoy liderando y en dónde los estoy poniendo a la hora de tomar decisiones. ¿Cuáles son esas relaciones claves? ¿A quién le dejo de pagar y con quién decido mantener el vínculo? Si no puedo pagar, ¿cómo mantengo una relación? ¿Hace cuántos años que trabajo con ese proveedor? ¿Quiénes son mis nuevos clientes? Si yo paso de fabricar cerveza a fabricar alcohol en gel, mi público, mi target va a ser diferente, mi cliente es diferente. ¿Cómo hago para generar un nuevo vínculo? ¿Con qué hospitales? ¿Con qué farmacias? ¿En dónde tengo que ofrecer y proveer todo eso? Quizá tengo que hacer un acuerdo con el gobierno. ¿Qué puertas del gobierno tengo que empezar a tocar? ¿Qué necesito, qué necesitan aprender? ¿Son capacidades técnicas? ¿Son capacidades de liderazgo? ¿Son nuevas capacidades de relacionamiento?
tiene que ver con aprender cosas propias en cómo vivir 24 horas y trabajar al mismo tiempo. Tengo que lograr aprender y a gestionar mi emoción desde otro lado. Entonces, estas preguntas que yo les traigo y que me parece un lindo regalo para que se lleven y para que puedan verse, mirarse, tomarse 5 minutos para pensarse, rediseñarse y ver para dónde rediseñan el juego. Ahora se va a abrir un espacio de preguntas que Claudia gentilmente me va a estar compartiendo. Así que si quieren hacer preguntas, como dijo Claudia, lo pueden hacer en la barrita que tienen ustedes en la parte inferior de sus pantallas. Muchas gracias, Gastón. Como dijo Gastón, por favor, los que deseen hacer preguntas pueden enviarlas a través del botón Q&A que encuentran en la parte de abajo de sus pantallas. A ver, aquí hay una pregunta, Gastón, de César Ordóñez. ¿Cómo equilibrar los tiempos de trabajo y vida personal en un mismo espacio, nuestra casa? Bien. Gracias, César, por tu consulta. A mí lo que me sirvió, y acá hablo desde mi experiencia, es primero diseñar un espacio de trabajo, ¿sí? Para poder diferenciar cuándo estamos en el modo casa y cuándo estamos en el modo trabajo. Hay veces que tenemos todo en el mismo espacio y al menos un rincón diseñado. Y lo otro es entender que en ese espacio, de tiempo puedas hacer lo que tienes que hacer. Entonces, poder diseñar una agenda de si te sirve por la mañana dedicarle al trabajo o si por el contrario lo que sirve es dedicárselo a la tarde y empezar a hacer fragmentos de tiempo. Algo que sirve mucho es dedicar 1 hora a hacer una sola tarea. Entonces, o media hora. Digo, media hora le dedico a contestar mails. Entonces, en esa media hora únicamente voy a estar contestando mails. Y esto va a ayudar a organizarte y a poder dividir o diferenciar el espacio de tu casa versus el espacio laboral. ¿Alguna otra pregunta, Claudia? Sí. Aquí tenemos otra pregunta de Cecilia Gallardo. ¿Cómo gestionar las emociones del equipo de trabajo en un entorno virtual? Bien. Gracias, Cecilia, por la pregunta. Cuando hablamos de emociones o de estados de ánimo, lo primero, lo relevante es entender de qué estado de ánimo estamos hablando, ¿sí? Porque lo ponemos como en un contexto generalista y esto que invita el coaching es, cada persona es diferente. Entonces, dentro de ese equipo de trabajo, ¿cuántas personas tienes? ¿Es lo mismo tener 3 que tener 9? Entonces, cada persona va a estar con una emocionalidad diferente porque le pasan cosas diferentes. El que vive solo no es lo mismo que el que vive en pareja ni el que tiene hijos. Entonces, identificar qué emoción tiene
cada una de esas personas para poder trabajar con cada uno por separado. Porque si lo ponemos en un Zoom, en donde se van a sentir expuestos, en donde van a sentir que quizás su compañero lo mira raro o algo por el estilo, muchas veces no se abre el espacio para que puedan abrir ese espacio y sobre todo lo que tiene que ver con la emoción. Hoy en día y el otro día leía, hay mucho que tiene que ver con esta cuestión de vulnerabilidad, con irritabilidad. Entonces, hay que ser muy cuidadoso cuando entramos en el terreno de las emociones para que nadie se sienta que puede quedar en un espacio descuidado. Entonces, te invito a que pienses cuando dices qué estados de ánimo o qué emociones, cuál de ellos le está pasando a cada uno. Porque seguramente en tu equipo de trabajo les pasan cosas diferentes. Perfecto. Aquí tenemos una siguiente pregunta de Giancarlo Lora. ¿Cómo evitar la hiperactividad en estos tiempos? Bien, gracias Giancarlo. La pregunta acá es muy interesante y es, sentimos que el día tiene 24 horas, pero que trabajamos 25, ¿sí? De nuevo, que tiene que ver con lo que traía César en la primera pregunta, delimitar horarios de trabajo. Y también hay algo interesante acá, Giancarlo, para que pienses, es decir, yo antes trabajaba de 9 a 18. Hoy, de nuevo, el contexto cambió. Yo no estoy en una oficina con la misma cantidad de horas productivas, porque tengo que cocinar, porque estoy al cuidado de mis hijos, porque tengo muchas más reuniones virtuales que las que tenía cuando estaba en una oficina trabajando de 9 a 18. Y entonces los tiempos se limitaron y se acortaron. Entonces, ¿hay realmente hiperactividad? Si es así, controlemos esto y decir, bueno, ¿cuánto le dedico al esparcimiento? ¿Cuánto le dedico a la actividad física? ¿Cuánto le dedico a hacer compras para tener comida en mi casa? ¿Cuánto le dedico a mis hijos? Hoy apareció mucho esto del trato a los niños de ahora no puedo, ahora no me interrumpas, no es el momento, callate que estoy en una call, y aparecieron este tipo de comportamientos. Entonces, los chicos empiezan a tener una necesidad de sus padres diferentes porque es diferente el contexto. Entonces, invitarte a que reflexiones sobre esto. Pero, como le decía César en su primer pregunta, es dividí una agenda para poder entender cuántas horas le estás dedicando al trabajo y cuántas horas le estás dedicando a tu parte personal. Y si fuera necesario, también tener una conversación con tu jefe para explicar cuál es, o qué es lo que te está pasando, o qué es lo que está sucediendo, y cómo podrías gestionarlo de una forma diferente sin que baje tu productividad. Perfecto. Aquí tenemos una pregunta de Esperanza Castro. ¿Cómo identificar el lenguaje corporal en lo digital a través de la comunicación digital? Bien. Me están viendo todos, ¿no? Si yo estoy así, la gente ve una sonrisa, y si estoy así, la gente me ve serio. Entonces, lo que empieza a ver es, no se ve una parte del cuerpo no se ve. Y yo, por ejemplo, trabajo todo virtualmente hace muchos años. Entonces es, ¿cómo está la gesticularidad de las manos? ¿Cuáles son los gestos, los ademanes? Y si antes trabajabas físicamente con esa persona y hoy no lo estás haciendo por lo que está pasando, ¿qué cambió? ¿Qué detectás que cambió esa persona en su gesticularidad? ¿Su cara está transmitiendo lo mismo que dice que le está pasando? Ahí empezás a ver un poco lo que tiene que ver con la gestualidad, la parte de la cara, la parte de las manos, la parte del torso.
no es lo mismo una persona que está así, que una persona que está así, o que una persona que está así. Digo, empiezan a aparecer cosas que te van a ir mostrando aquello que la otra persona está transmitiendo desde lo corporal. A ver, aquí tenemos otra pregunta de Jessica Valladares. ¿Cómo transmitir al equipo que ahora nos reinventamos, cambiando de rumbo y dado a su perfil del colaborador, por ahora no puede ser parte de este nuevo giro de negocio? Bien, bueno, ahí estás hablando particularmente de explicarles que entiendo, quiero entender que estás prescindiendo de sus servicios, con lo cual esta conversación es una conversación, en general es una conversación difícil de tener en cualquier ámbito cuando se prescinden de los servicios de alguien. Sí, a mí lo que se me ocurre es justamente lograr explicar esto, es decir, no tiene que ver con tu performance, no tiene que ver con tu involucramiento dentro de lo que es el trabajo, sino que tiene que ver con que hubo un rediseño empresarial o de la organización y lamentablemente no te vemos como parte del equipo, pero sí trabajar mucho para no herir susceptibilidades, porque también es cierto que era un poco esto que comentaba de las relaciones, de mantener los vínculos y mantener las relaciones lo más sana posible dentro del espacio que estamos transitando. Perfecto, ahora con las dos últimas preguntas. Bueno, esta es anónima, que nos dice, ¿qué recomiendas para transformar la incertidumbre en creatividad? ¿Qué nos puede ayudar a generar esos espacios de generación de ideas en medio de estados alterados? Bien. La incertidumbre, como lo dice la palabra, es algo que no sabemos y no sabemos qué va a pasar. Lo que sí es, hay un montón de técnicas de creatividad, desde el brainstorming, desde la parte que tiene que ver con quitar barreras, quitar prejuicios. Hay un montón de técnicas que ayudan a la creatividad, la parte de la música. Pero antes que todo eso, yo lo que le pregunto a esta persona es, ¿qué es lo que querés lograr? ¿Y con qué estás comprometido? ¿Cuál es la meta? Porque la creatividad sin una meta no nos va a estar sirviendo. Entonces ¿qué es lo que querés lograr? ¿Querés lograr ventas? ¿Querés rediseñar la empresa? ¿Querés dedicarte a otro rubro? ¿Cuál va a ser tu meta? Va a ayudarte a poder diseñar una estrategia para alcanzarlo. Después, técnicas creativas, muchísimas. Libros, cursos en internet, consultorías, muchísimos y por donde quieras. Pero lo primero, definí cuál es la meta. Perfecto. Y la última pregunta de Martín Zárate, ¿cómo mantener la motivación en un ámbito como este, de encierro, y de tener incluso más posibilidades de distraernos? Bien. ¿Qué te motiva? Solamente lo vas a saber vos. Entonces, si lo que te motiva es la parte laboral, probablemente le pongas el foco ahí. Si lo tuyo es dibujar, pintar, dedicarte al arte, la motivación va a estar ahí. La pregunta que yo te invito para reflexionar es, ¿qué es lo que te motiva a vos? Porque como les decía al inicio de este webinar, la motivación va dependiendo de cada persona, porque cada persona tiene su propio mundo y vive en su propio mundo. Entonces, ¿qué es lo que te motiva a vos? Y a partir de ahí empezar a diseñar acciones que te lleven a ese resultado motivacional. Porque quizá yo te puedo decir, aprende un instrumento y no es por ahí por donde va tu motivación. Lo que sí me parece que también aquí es interesante con el tema de la meta. Decir, bueno, esta es mi meta y supongamos, si te gusta tocar el piano pero no sabes piano,
y hay un montón de cursos gratuitos, de seminarios, o que tienen muy bajo costo. Hay un montón de profesionales de todos los rubros, de todas las áreas, brindando webinars, conferencias, por muy bajo costo o inclusive gratuitamente. Entonces, entender qué es lo que te motiva a vos para después poder diseñar una estrategia para poder alcanzar resultados que te interesen a vos y no te sientas frustrado en el camino del hacerlo, ¿no? Perfecto, Gastón. Aquí se finaliza el tiempo que tenemos para las preguntas. Bien. Nuevamente le pido perdón a las personas que no hemos podido responder sus preguntas, pero hemos tenido muchas y Bueno, el tiempo se cortó. yo tengo aquí, yo les voy a estar compartiendo, gracias a Claudia y la gente de Seminarium, yo armé un Google Doc con las preguntas que estuvimos viendo sobre el reinventarse, el rediseñarse ante el COVID. Y si me escriben un mail a esta dirección, que es gastonendlin@consultoranapoleon.com, me faltó el .com, yo les voy a estar enviando este cuestionario, es un link, ustedes van a poder estar viendo las preguntas, yo los invito a que tengan un espacio de reflexión para que puedan pensar, rediseñar, saber para dónde quieren ir, y a todo el que quiera contestarlo, muy bienvenido va a ser, porque justamente es para esto, es un espacio para ayudar a que ustedes puedan reflexionar, pensarse, reinventarse y ver algo nuevo frente a todo esto que nos está pasando. Muchísimas gracias a todos por haberse quedado acá. Espero que les haya servido, que les haya sido útil. Me pueden seguir en redes sociales, me pueden mandar mensajes vía WhatsApp, pueden enviarme mails, y como les dije recién, van a estar recibiendo esta presentación en formato de PDF a través de la gente de Seminario. Muchas gracias, Gastón. Muchas gracias a todos los asistentes. Ha sido un webinar súper interesante y creo que muy reflectivo para todos. Les comento que en Seminarium hemos lanzado una serie de conferencias online que se las voy a compartir en estos momentos para que las puedan ver, y si hay algún interesado, por favor me dejan su mail en el chat para poder enviarle más información. Muchas gracias a todos. Gracias, Gastón. Gracias, buenas noches.